Bienvenidos a un nuevo lunes verde en red. En este programa de hoy conversaremos sobre los efectos que causan los incendios forestales sobre la comunidad de microorganismos en el suelo. Estamos viviendo una ola de sequías donde uno de los principales efectos que ha tenido esto es el incremento de los incendios forestales, no solo en nuestro país, no solo en la región del Ecuador, sino también en toda Latinoamérica. Para conversar este tema de hoy nos acompaña la microbióloga Daniela Román, quien nos contará un poquito acerca de cómo los incendios forestales están amenazando a todas las comunidades, no solamente de animales y vegetales, sino también cómo estos incendios forestales están afectando a la microbiota del suelo, a todos los organismos que se desarrollan y viven en el suelo. Bienvenida, Daniela. Hola, muchas gracias. Gracias, Cris. Gracias a todos. Muy feliz de estar aquí. Bien, Daniela, para comenzar este tema, conocemos y siempre conversamos y siempre lo primero que vemos cuando ocurre un incendio forestal es de que devastamos con la vegetación, todos los animales, muchos de los animales no pueden huir y mueren también por causa de los incendios forestales. Pero algo que no se habla mucho es de qué está pasando con los organismos que viven en el suelo, los microorganismos que viven en el suelo. No tienen muchas capacidades de moverse. Es muy difícil que estos huyan de los incendios forestales. Un poquito para empezar esta conversación sobre cómo afectan los incendios forestales a los microorganismos del suelo, te quería preguntar, primero entender, ¿no? Que nos ayudes a entender un poquito cómo es o qué es, cuáles son las funciones que cumplen estos microorganismos en el suelo. Sí, como tú lo has dicho, no mucha gente es consciente de que los microorganismos son la base de la vida. De hecho, sin que ellos estuvieran presentes, nosotros no podríamos existir. Por lo tanto, los microorganismos que viven en el suelo son sumamente importantes. Cumplen diferentes funciones, entre ellos la descomposición de materia orgánica. Son actores principales del reciclaje de nutrientes, como del carbono, del nitrógeno, del fósforo. Y justamente crean relaciones simbióticas con otro tipo de organismos, como por ejemplo las plantas. Es por eso que las bacterias, los microorganismos que habitan en el suelo son de suma importancia para mantener nuestra salud. Estaba revisando un poco sobre este tema y una de las cosas que me llamó la atención y que tú lo mencionas es esta relación que tienen las plantas con los microorganismos. Una vez que sucede un incendio forestal, ¿estamos perdiendo esos microorganismos, Dani? Sí, ya se ha comprobado en varias investigaciones que cuando ocurren estos eventos como los incendios forestales, cambian las condiciones del suelo, condiciones físico-químicas como temperatura, pH, y los microorganismos son sumamente sensibles a esos cambios. Entonces, cuando la temperatura se ve muy elevada, que es lo que pasa con los incendios, destruye las células de las bacterias, y hay grupos que son considerados como bacterias promotoras de crecimiento vegetal, son importantes para el crecimiento de las plantas, de los vegetales, y cuando ocurren estos incendios, por lo general son muy sensibles a altas temperaturas y mueren. Dani, a ver, culturalmente o tradicionalmente las personas cuando hacen los procesos de labranza de sus terrenos queman esto, y se me viene ahora a la mente eso, ¿no? Que tú mencionas que cambian toda la estructura del suelo, la composición del suelo. ¿Quemar sería bueno o no sería benéfico para el suelo cuando haces las labores de preparación del suelo para siembra, por ejemplo? Sí, muchas veces he escuchado, ¿no? Que para justamente la fertilidad del suelo, primero queman. Yo no considero que sea una opción buena, porque están alterando todas las propiedades que tiene ese suelo. Como te digo, alteran la cantidad de nutrientes que tienen, el pH, la temperatura, más otros factores ambientales propios del lugar, alteran completamente las comunidades de microorganismos que ahí viven. Entonces, que se restablezcan nuevamente estas comunidades es difícil, por lo que yo no considero que quemar sea una opción buena. Sí, te preguntaba esto, Dani, porque uno de los principales, o se considera, o se está evaluando que uno de los principales
promotores de los incendios forestales son estas quemas controladas, entre comillas, que hace la gente para preparar sus tierras para el cultivo. Sí, pero muchas de estos se escapan de las manos, ¿no?, de los mismos agricultores y ha sucedido las catástrofes generadas por los incendios que hemos estado viviendo en estos últimos meses. Dani, algo muy importante y que tú nos mencionabas y que voy a recalcarlo, es esto de que las plantas necesitan de los microorganismos para crecer. Viene el incendio forestal y termina todas las plantas. Lo vemos, ¿no? Pero no estamos viendo que también se terminan todos estos microorganismos. Para que ese suelo o ese bosque se vuelva a restaurar, vuelva a tener las mismas condiciones que tuvo cuando era un bosque natural, ¿sería factible recuperar estos microorganismos en el suelo? ¿O cuál es ese desafío? ¿Qué tan difícil sería? Bueno, eso sí representa un desafío, digamos, grande en cuanto a investigación, porque ahora mismo, como hemos visto todos los incendios que han pasado en estos últimos meses, han quemado grandes hectáreas de suelo. Entonces recuperar todo ese suelo nos llevaría años, o sea, hablando de muchísimos años en que vuelva a tener las mismas propiedades que quizás tuvo en su momento, y es bastante difícil. Se podría trabajar con justamente este grupo de bacterias que te comento que son llamadas promotoras de crecimiento vegetal. Ahí nosotros encontramos bacterias que fijan nitrógeno en el suelo, que justamente ayudan a las plantas a crecer porque las plantas pueden tomar ese nitrógeno. Entonces son bacterias que nosotros podríamos trabajarlas, digamos, fuera de ese sitio que está contaminado, como por ejemplo en laboratorio, y hacer inóculos de esas bacterias benéficas en el suelo. Pero hay que tener en cuenta que estas bacterias son organismos vivos que necesitan factores para poder crecer. Y como te comentaba, son muy sensibles a cambios de temperatura y pH, por lo que sí se necesita de otros factores para que también se puedan aclimatar. Es decir, nosotros podemos añadir enmiendas orgánicas para tratar de recuperar también ese porcentaje de nutrientes que hay en el suelo, de otras maneras, ¿no es cierto?, de poder cambiar el pH que se vio alterado en el suelo, y eso ayudaría a que las comunidades se restablezcan, a que puedan colonizar nuevamente y de esa manera también ir incluyendo vegetación para que vayan creando nuevamente esas relaciones simbióticas. El efecto, Dani, de lo que nos comentas, el efecto de que pasa el incendio forestal, ¿no se vuelva a restablecer la misma vegetación que había antes? ¿O tarde mucho en restablecerse esa vegetación o volver a tener esa vegetación que teníamos antes, después de un incendio? ¿Puede ser factor de esto? De que los microorganismos, las bacterias que tú nos mencionas, no están funcionando o no están trabajando, es decir, como deberían trabajar. Sí, a ver, cuando ocurre un incendio, una gran cantidad de nutrientes desaparece. El mismo incendio acaba con las bacterias, o sea, las mata, y se generan otras condiciones, ¿no?, diferentes. Por ejemplo, la ceniza que queda de estos incendios sirve como nutriente, pero quizás no para el grupo de bacterias que nosotros consideramos promotoras de crecimiento. Entonces aquí ocurre una sucesión ecológica donde las comunidades promotoras de crecimiento disminuyen y pueden estar viviendo otras. Sí, podemos encontrar otro tipo de comunidades microbianas, porque no es que tampoco se acaba todo, ¿no? También están presentes, pero sí se necesita que las condiciones se vayan restableciendo. Y si fuera un proceso natural, o sea, sin la intervención humana, eso tarda muchísimos años, porque el proceso es lento hasta que vuelva a existir nutrientes adecuados, hasta que se restablezcan las condiciones ambientales. Entonces sí pasaría mucho tiempo. Sí, entonces, Dani, bueno, algo que he visto y después de incendios forestales que se dan acá en el sur del Ecuador, de lo que conozco, es de que hay ciertas especies de plantas que empiezan a crecer, ¿sí? Que son llamadas pioneras o que se adaptan a esas
ese cambio de condiciones en el suelo generados por el incendio. La yachipa, que es conocida acá en el sur de Ecuador con ese nombre, es una de las plantas que siempre o he visto o tengo el conocimiento de que esas plantas son las primeras que empiezan a crecer. Entonces, de lo que te entiendo, pasa lo mismo con las bacterias, ¿no? Hay un cierto grupo que puede tolerar eso, pero las bacterias benéficas para el suelo, si nos puede llamar así, ¿no? Si benéficas para el suelo, están actuando después de esos, o sea, es todo un proceso de sucesión que va a durar mucho tiempo. Ahora, Dani, ¿qué sabemos de eso? ¿Cómo está la comunidad científica aportando a esto? ¿Qué conocimientos tenemos para poder decir, podríamos dar estos pasos para acelerar la restauración de los bosques? Bueno, con respecto a ya al campo científico, sí hay en otros países grupos que se han centrado justamente en el estudio de la dinámica de comunidades microbianas, cómo cambia de acuerdo a la perturbación que han sufrido ciertos paisajes. Y ahí justamente nos habla de estos procesos, ¿no? Que son muy lentos en que se restablezcan las comunidades que son benéficas. Como estábamos diciendo, las bacterias benéficas son fundamentales para mantener la salud del suelo. Entonces, cuando estas comunidades no están presentes, es obvio, ¿no? Y altera todo el ambiente que está ahí. Ahora, en Ecuador, yo ya lo he dicho varias veces, y aquí no es muy común el estudio de microorganismos, ¿sí? Por eso justamente al principio te mencionaba que no mucha gente conoce de que estos pequeños seres también son afectados y que de hecho son muy importantes. Justamente aquí nosotros en la Universidad Nacional estamos trabajando en un proyecto de investigación para estudiar la dinámica de las comunidades microbianas y cómo son afectadas o cómo se ven alteradas cuando hay algún tipo de perturbación en el suelo. Y de esa manera nosotros, una vez que reconozcamos cómo cambian las comunidades que están presentes, poderlas utilizar a nuestro favor. Como comentábamos, utilizar estas bacterias promotoras de crecimiento para proyectos de restauración, de biorremediación, para poder recuperar estos suelos. ¿Qué nos faltaría, Dani? Entiendo que es algo que poca gente lo hace, ¿no? De lo que nos comentas. Poca gente lo hace y hay mucho que todavía podríamos pensar que a futuro podría hacerse. Creo que llamaste esto enmiendas. Sí, no sé si nos explicas un poquito de esto, cómo estas enmiendas aportarían a mejorar las condiciones de suelo para que se vuelva a repoblar la vegetación. Bueno, eso es justamente parte de procesos biotecnológicos, donde ya existe la intervención del ser humano, más las herramientas que hoy en día tenemos con la tecnología. Entonces, justamente tratar de acelerar un poco este evento que pasaría a lo largo de muchos años para que se puedan restablecer nuevamente esas comunidades benéficas. Entonces, añadir poner lo que a ellas les daría el espacio o lo necesario para poder crecer. En este caso, darles las condiciones como nutrientes, como por ejemplo añadir agua para que tengan humedad, que tú mencionabas un poco de la labranza para airear el suelo, para que puedan tener oxígeno. Entonces nosotros podemos intervenir dándoles las condiciones para que puedan volver a restablecerse. Muy complicado. Entiendo que es todo un proceso primero de conocer al grupo de las bacterias y después lo que tú nos cuentas, ¿no? Será un poquito muy complicado y estamos viendo que los incendios forestales nos ganan, ¿no? No tenemos todavía el paquete tecnológico adecuado para establecerlo, para ayudar al suelo y mira, los incendios forestales nos están ganando en este trabajo. Dani, y otra curiosidad que tenía es, cuando se quema un bosque, hay bacterias que se quedan, que sí pueden establecerse. ¿Esas bacterias pueden competir con las que son benéficas para el suelo? Sí, como con todos los organismos vivos, ¿no? Existe justamente competencia por espacio, por nutrientes y es algo interesante todo el mundo de
con respecto a las bacterias, porque tienen características muy diferentes. Justamente cuando existen estos eventos como los incendios, sí va a haber bacterias que los resistan, porque tienen esa capacidad de ser termorresistentes, de vivir en temperaturas muy elevadas o de vivir en condiciones de pH muy ácidos o muy básicos, dependiendo de la perturbación que tenga ese suelo. Entonces, en ese momento, ellas son las que van a beneficiarse, digámoslo así, por el ambiente que tienen en ese momento, y son las que van a ganar en número. En cambio, las que no habitan normalmente en esos ambientes son las que disminuyen. Es bastante interesante, ¿no? Siempre lo recalco, cuando estamos hablando de plantas y animales, se pierden, pero no le hemos echado una miradita a los microorganismos. Aparte de bacterias, otros organismos, Dani, que se pierdan y que son benéficos para el suelo. Bueno, mi punto fuerte es de las bacterias, ¿no es cierto? Entonces yo me enfoco más a ellas, pero en general nosotros también tenemos hongos que crean relaciones simbióticas, las micorrizas, que son importantes también, y otro tipo de organismos y microorganismos que son sumamente importantes para mantener la vida de organismos superiores, como las plantas. Sí, podemos entender que estamos perdiendo si sobre el suelo perdemos una gran cantidad de especies, tanto animales como vegetales, en el suelo estamos perdiendo miles, algunas cosas de que... Millones, ¿no? De que todavía ni conocemos, las estamos perdiendo. Y Dani, ¿y cómo podemos? ¿Cuál sería tu mensaje para ir terminando esta conversación? ¿Qué dirías a la gente? Nos has dicho muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que todavía necesitamos conocer. Pero ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar para la gente que nos sigue? ¿Qué podrían hacer para ayudar a la restauración del suelo? Bueno, como hemos estado platicando hoy, en la comunidad científica nosotros nos enfocamos a dar soluciones a estos problemas. Sin embargo, lo ideal sería no llegar a estos puntos donde exista altos grados de perturbación en el ambiente y se pierda una gran diversidad de lo que nosotros tenemos. Los microorganismos, una vez más, son muy importantes para la vida de los organismos superiores, de las plantas, de los animales, de nosotros los humanos. Y mi mensaje sería que todos debemos ser un poco más conscientes acerca de lo que hacemos. Es muy común ver que en la esquina de la casa queman la basura, ¿no es cierto?, los vecinos. Entonces, decirles quizás de una buena manera que eso no es lo correcto. Cuando uno también inicia esas quemas que son pequeñas, está liberando una gran cantidad de gases que son nocivos para la salud. Entonces, de alguna manera, sí o sí, nosotros nos vamos a ver afectados también. Entonces, para cuidar nuestra salud, la del ambiente en el que vivimos, pues lo ideal sería evitar todo este tipo de eventos. Daniela, ha sido un gusto tenerte aquí en el programa, que nos has contado un poco. Tenemos mucho que conversar sobre microorganismos, ¿no? Pero es esa primera pista, esa primera impresión, conocer, ¿no?, que un incendio forestal es devastador para todos los organismos. Estamos perdiendo un montón de vida y esa vida es muy difícil de recuperar. Gracias, Dani, por acompañarnos en este programa. Gracias, Cris, y gracias a todos también. A todos nuestros amigos que nos ven por las diferentes redes sociales y nos escuchan en las radios que nos retransmiten, pues les dejamos con este mensaje: que cada acción cambia. Evitemos arrojar basura en los bosques, evitemos hacer quemas como procesos para nuestras actividades de labranza de los suelos. Evitemos o avisemos, como nos mencionaba nuestra invitada de hoy, si alguien está ocasionando algún incendio. Pues hemos visto ahora en este programa que las consecuencias de estos incendios forestales son devastadoras, y no solamente para las plantas y animales, sino también para todos estos microorganismos que viven en el suelo. Nos vemos en una próxima emisión de Lunes Verde en Red. Hasta la próxima.